¿no? Que el cáncer de mama ha superado el cáncer de pulmón como el cáncer más frecuente en el diagnóstico, ya estimándose 2.3 millones de casos nuevos a nivel del mundo, seguido de cáncer, por ejemplo, de pulmón, colorectal, próstata y estómago. Esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. En este gráfico podemos ver de que casi el 23% de cánceres es a predominio el cáncer de mama, seguido de lo que es el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el de cuello uterino, que es la cuarta causa de incidencia, ¿no? Y luego continuamos con, por ejemplo, el cáncer de tiroides, del cuerpo uterino y los demás que suman menores cantidades, ¿no? Igual aquí podemos ver en este mapa, en rosadito, que a nivel del mundo, la principal causa de mortalidad va a ser el cáncer de mama, ¿ya? En segundo lugar, el cáncer de cuello uterino. Y si se dan cuenta, pues la mortalidad por cáncer de cuello uterino es más frecuente en los países menos desarrollados, ¿no es cierto? A diferencia de lo que pueden ver los países como Europa, ¿no? Alguna parte de lo que es Estados Unidos, ¿no? En general, que la primera causa sería el cáncer de mama en mujeres, porque en general, sumando los dos, es el pulmón, ¿ya? Igual aquí, ¿no? Podemos ver que la causa de mortalidad casi un 15.4% es de primera instancia a nivel de cáncer de mama. Si vemos aquí nuestra incidencia a nivel de Latinoamérica, ¿no? También igual es similar a nivel mundial, que el cáncer de mama tanto predomina en incidencia como mortalidad, ¿no? Ya seguido de colorectal y cáncer de cuello uterino a nivel de Latinoamérica es el tercer lugar. ¿Qué más? Este es un gráfico que si ustedes les llama la atención pueden entrarlo. Está en la página del INE y pueden ver toda la incidencia de cáncer desde el 2000 hasta el 2024, ¿ya? En el 2024, por ejemplo, si nosotros revisamos, vemos que en el Perú hemos tenido 1.739 casos nuevos de cáncer de mama, ¿no? Que no son números insignificantes, ¿no? Sino que nos llama la reflexión. Adicional a eso, en Arequipa hemos tenido 120 casos nuevos, ¿ya? En cuello uterino tenemos 1.372 casos nuevos de cáncer de cuello uterino. Otra cosa que también quisiera que ustedes vean en este gráfico que es importante es este gráfico circular, ¿no? Si se dan cuenta, ¿cuáles son los estadios en los que llegan nuestros pacientes? En estadios 3 o 4. Son muy pocos los que llegan en estadios tempranos, ¿no? Y lastimosamente cuando llegan en estos estadios, pues los pronósticos no son tan favorables, ¿ya? Y otra cosa que también quisiera que sepan es de qué se ha detectado, pues que es más frecuente el cáncer en donde las mujeres. ¿No? Entonces, como mencioné, como podemos ver en estos gráficos, pues el cáncer de mama, ¿no? Ha superado el cáncer de pulmón en incidencia y también mortalidad, y solamente hay algunos pocos países como por ejemplo Australia, Europa, América del Norte o China, ¿no? En los cuales el cáncer de cuello uterino es de primera instancia, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre lo que es el screening, el diagnóstico, la patología y la biología molecular para que ustedes puedan entender, ¿no? El cáncer de mama es más frecuente en mujeres mayores de 50 años. Sin embargo, hay un porcentaje entre 5 al 10% que puede ser de herencia genética, ¿ya? Como les mencioné, la mayoría de los cánceres son detectados en estadios avanzados, estadios 3 o 4, lo que hace que la supervivencia y el tratamiento, pues, sean menos efectivos. Entonces, en cáncer de mama vamos a tener factores modificables y factores no modificables. En primer lugar, tenemos los factores no modificables, como les mencioné, la edad. Eso significa que mientras seamos más mayores, nuestro riesgo va a aumentar. 2. El historial familiar, ¿no? Por ejemplo, mujeres que han tenido antes un cáncer de mama pueden tener un cáncer contralateral. Mujeres que han tenido el carcinoma in situ de mama, hace mucho tiempo el carcinoma in situ solamente era quirúrgico y no teníamos la información de que podía convertirse en un cáncer infiltrante en un futuro. Es por eso que ahora los carcinomas ductales in situ deben operarse, inclusive recibir tratamiento hormonal, si tiene receptores hormonales y radioterapia para evitar que esta paciente pueda hacer cáncer, ¿no? Y también hay lesiones benignas que podrían aumentar tu riesgo, como son la hiperplasia epitelial atípica, ¿no? Entonces, estas mujeres pueden tener más riesgo de cáncer de mama que las mujeres que no lo tienen. La densidad mamaria elevada, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros en los senos tenemos un componente graso
y un componente fibroso granular. ¿Qué significa que tengas las mamas densas? Que tu componente fibroso o fibroglandular es mayor, lo que te puede predisponer uno a que no tengamos una detección correcta, porque debido a esta densidad las mamografías no nos ayudan a detectar adecuadamente las lesiones y también aumenta tu riesgo. Otra cosa que también es importante mencionar es que el cáncer de mama es un cáncer hormonal. Eso significa que las mujeres que empiezan a menstruar más temprano tienen un riesgo elevado de cáncer. Unas mujeres que tienen una menopausia tardía, más larga, también aumenta su riesgo de cáncer. Mujeres que no han tenido hijos, que también aumenta el riesgo de cáncer. Otro factor es la exposición a radiaciones ionizantes, ¿no? Principalmente en el periodo de la pubertad, que puede aumentar el riesgo. Y, bueno, cosa que no podemos cambiar es la herencia genética, ¿no? Que si nosotros buscamos como una predisposición genética, como alteración a nivel de lo que son principalmente BRCA1 y BRCA2, que ya ustedes lo han escuchado, pero también se han estudiado otros genes como PAL2, PT, B53, ATM, CHEK2, que también nos van a condicionar a aumentar nuestro riesgo de hacer cáncer. ¿Cuáles son los factores modificables? En primer lugar tenemos aquellas mujeres que han tenido su primer hijo después de los 30 años, ¿no? Mujeres que no han tenido hijos, mujeres que no han dado lactancia materna, el uso de anticonceptivos orales prolongados más de 10 años, el consumo de alcohol, la obesidad, el sobrepeso, como les dije, el cáncer de mama es bastante hormonal, y como también les mencioné, es más frecuente en mujeres mayores de 50 años que en este momento no menstruan. Entonces, ¿dónde se producen los estrógenos cuando no menstruamos? Cuando no producen los ovarios, ¿dónde se producen los estrógenos? En la grasa, ¿no es cierto? En forma de estrona, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que si tenemos una mujer que está con sobrepeso y obesidad, su riesgo de cáncer de mama aumenta, ¿ya? También el sedentarismo, ¿no? Lo que conlleva pues el sobrepeso y la obesidad, y otro tipo de dietas que son ricas en grasa y carbohidratos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el cáncer de mama hereditario, ¿ya? Que como les mencioné solo representa el 5 al 10%, ¿ya? Y puede estar asociado a mutaciones, principalmente mutaciones BRCA1 y BRCA2 y las otras ya mencionadas, ¿sí? Que este tipo de pacientes está relacionado pues a antecedentes de familia cercana de primera línea, ¿no? Que puedan haber tenido tanto cáncer de mama como cáncer de ovario. ¿Y cuáles son esos criterios? Son estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos criterios que son independientes de la historia familiar, sino propiamente del paciente. ¿Cuáles son? Mujeres que han tenido un cáncer sincrónico o metacrónico de mama o de ovario, ¿no? ¿A qué nos referimos en oncología sincrónico o metacrónico? Sincrónicos cuando tenemos un cáncer a la vez, por ejemplo, que ha debutado con un tumor en la mama derecha y en la mama izquierda, ¿ya? Y son de distintas histologías. Metacrónicos cuando, por ejemplo, hizo primero un cáncer de mama y pasó el tiempo y después hizo un cáncer de vagina, ¿ya? Luego tenemos pacientes que tengan cáncer de mama antes de los 40 años, también nos orienta que probablemente podría ser de origen genético. Mujeres que han presentado un cáncer de mama bilateral, ¿no? Dentro de las histologías que vamos a estar conversando posteriormente, aquellas que sean triple negativo, con expresión HER2, mujeres que han tenido un antecedente de repente un cáncer de ovario tipo seroso alto grado, también pueden pensar de que sea de origen genético, o que hayan tenido 2 o más pacientes pues, de primer grado con alguna combinación, ¿ya? En cuanto a la historia familiar, tenemos que ver mucho a aquellos familiares que han tenido cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cáncer de ovario, cáncer de mama. Mujeres que, por ejemplo, han tenido cáncer menores de 50 años, ¿no? De que han tenido adicionales un familiar con cáncer de próstata o de páncreas antes de los 60 años, ¿no? Mujeres que han tenido algún familiar que sea varón con cáncer de mama, también me puedo orientar a que sea de origen genético, ¿no? O que han tenido 2 o más casos de cáncer diagnosticado antes de los 50 años, que puedan ser de familiares que hayan tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas o un cáncer de próstata. Acordémonos que en estas neoplasias también existen las formaciones de BRCA1 y BRCA2. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas por los cuales van a acudir las pacientes a la consulta? Lo que siempre refieren es la presencia de una tumoración, un bulto de crecimiento lento, a veces indoloro. Puede también haber retracción del pezón, puede haber una zona eritematosa en el seno,
puede también debutar con lo que es la piel de naranja, puede haber retracción del pezón, o en algunos casos inclusive también podría venir solamente por una adenopatía a nivel de la axila. Entonces es muy importante tanto ver lo que es el screening y lo que es el diagnóstico, ¿no? El screening es la manera en la cual yo puedo prevenir si voy a tener esta enfermedad, ¿no? O si la tengo en una etapa temprana. Para eso está indicada en primera instancia lo que es la mamografía, ¿ya? Y la mamografía, la indicación es mujeres mayores de los 40 años, ¿ya? Ya si una etapa temprana. Para eso está indicada en primera instancia lo que es la mamografía, ¿ya? Y la mamografía, la indicación es mujeres mayores de los 40 años, ¿ya? Ya si viene una paciente pues con una tumoración, también tendré que indicar la mamografía para determinar de qué se trata esa tumoración. Y si fuera una mujer menor de 40 años, es indicada una ecografía de mamas, no la mamografía justamente por el tema de la consistencia de las mamas, y también podríamos indicar una resonancia magnética, ¿ya? Entonces aquí por ejemplo tenemos una imagen que es una mamografía, ¿ya? Ahorita hay un montón de tipos de mamografías, principalmente la 2D, la 3D. La única diferencia van a ser los cortes y la orientación, ¿no? Si es una 3D, pues me va a permitir bastantes vistas para poder definir la lesión, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de que es una mama densa, más que todo para poder explicar, ¿no? Una mama densa debido a la consistencia de que tiene más tejido fibroglandular, ¿no? La vamos a ver así. O sea, una mamografía normal en una mama que no es densa debería verse así, negrita. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Busco calcificaciones. Las calcificaciones se miran blanquitas. Entonces acá yo puedo detectar si hay un tipo de un tumor, ¿no es cierto? Pero miren cómo es la mama densa. Parece un tumor, pero no es un tumor. Es tu mama que es así densa. Entonces es imposible o poco posible que puedan encontrar y se ocultan a veces las lesiones. Entonces es importante que estas mujeres que tienen mamas densas siempre se debe completar con una ecografía y en el mejor de los casos con una resonancia magnética. Entonces la resonancia de mamas es un estudio que nos va a permitir tener una mejor sensibilidad, pero una no tan buena especificidad. Es decir, si yo tengo una mujer que tiene una mama densa, si tengo una sospecha de tumoración, esta resonancia magnética me puede ayudar a distinguir que sea una lesión benigna, ¿ya? Pero también me puede dar falsos negativos. Por ejemplo aquí, ¿no? Esta es una resonancia y acá vemos la tumoración. En genes puedo indicar cuáles son también otros usos de la resonancia, además de lo que es la mama densa. Por ejemplo, aquellas mujeres que ya tienen antecedentes genéticos, que ya se les hizo el diagnóstico de las mutaciones BRCA1 y BRCA2 y que pueden hacer después algún tipo de neoplasia. Entonces, son jóvenes, entonces podemos empezar con la resonancia mamas. 2, para una mejor caracterización de las lesiones benignas, para ver si realmente son benignas o malignas. También cuando tenemos tumores multifocales, multicéntricos, en los cuales para darle una conducta terapéutica pues, al cirujano para que tome la decisión quirúrgica. Después también en comparación después del tratamiento de quimioterapia, ¿ya? Y como te digo, pacientes que tengan las mamas densas o que tengan alto riesgo de ser cáncer. Entonces también algo que ustedes van a ver ahora que empiecen a rotar la próxima semana en oncología, ¿no? Cuando miren las historias clínicas o los pacientes van a tener su mamografía o su ecografía que dice Virens, ¿no? Y ustedes dicen, ¿qué es Virens? Virens es la escala en la cual tanto radiológicamente en la mamografía como en la ecografía o en la resonancia magnética vamos a ver si una lesión es buena, es intermedia, es sospechosa o ya es cáncer, ¿ya? Entonces esto va del 0 al 6.
Entonces, si ustedes encuentran que tienes un BIRAT 0, eso significa que son unas mamas densas, que no se puede determinar la lesión. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el BIRAT 1, en el cual la evaluación es negativa, no se observa ninguna lesión, ¿no? Es imperceptible alguna imagen y simplemente debemos continuar con los estudios anuales como corresponde. Una categoría 2 es en la que puede haber algún tipo de lesión de aspecto benigno, como podría ser quistes, fibroadenomas, ¿no? Que de acuerdo a la caracterización todo está ok, puede haber una afección mamaria benigna, ¿no? Entonces en este caso igual se continúan los controles de manera regular. Un BIRAT 3 es en la cual también puede haber algún tipo de lesión, pero quizás sea como un fibroadenoma un poquito más grande, también de características que no tenga vascularización, que sea de un contorno regular, ¿no? Y que lo más probable es que sea benigno. Sin embargo, cuando tenemos un BIRAT 3, tenemos que hacerle un control a los 6 meses para ver que esta lesión siga con las características benignas. A partir del BIRAT 4 es cuando nosotros ya entramos en sospecha de que puede ser una lesión cancerosa. Aquí tenemos un BIRAT 4A, 4B o 4C. El 4A me dice que esta lesión que estoy mirando puede ser cáncer, pero solo en un 3 a un 10%. Si tengo un 4B, ya el riesgo de malignidad aumenta y puede ser del 10 al 50%. Y cuando tengo un BIRAT C, definitivamente ya tengo una lesión que casi del 50 al 90% es sospechoso. De todos modos, si ya le llega una BIRAT 4, se sugiere hacer una biopsia para poder salir del rastro. Un BIRAT 5 es un indicador confiable de malignidad. Significa que hay pocas posibilidades de que esto no sea maligno, ¿no? Aquí es, por ejemplo, la lesión, ¿ya? Y en este caso, sí o sí, vamos a hacer la biopsia. Y un BIRAT 6 es donde ya por medio de la patología yo ya diagnostiqué que es cáncer, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, tanto la mamografía como screening, como preventivo, también cuando ya tengo una paciente que tiene la lesión. Es importante que todos ustedes sepan, y todos ustedes, cómo es nuestro examen de mama, ¿no? Vuelvo a repetir, la mayoría de los pacientes llegan a estadios clínicos 3 o 4. ¿Por qué? Muchas veces por el descuido, porque no nos hacemos el screening y principalmente porque no nos tocamos los senos, ¿no? Entonces todos deberíamos hacernos el autoexamen una vez al mes, ¿ya? El día que no coincida con su menstruación, que no coincida con su ovulación, se bañan y se revisan, ¿no? Que las dos mamas tienen que ser lo más simétricas posible porque sabemos que todas tenemos un seno más grande que el otro, que no haya lesiones, que no haya retracción del pezón y empezar a tocarse, ¿no? En el caso, como pueden ver, lo que van a hacer es colocar la mano por detrás de la cabeza del seno que van a examinar y con la mano contralateral van a empezar a tocarse. Como está aquí, del pezón hacia afuera, del pezón hacia afuera, del pezón hacia afuera, el sentido de las agujas del reloj. Y es ahí donde podemos palpar que de repente encontramos algo raro y acudir a tiempo al médico, ¿no? Y también es importante palpar la axila. Recordemos que probablemente acá no palpemos nada, pero quizás aquí sí, ¿ya? Entonces es muy importante sorpresa. Ahora, en cuanto a la anatomía patológica, en cáncer de mama hay bastantes tipos, ¿no? Dentro de los cuales el principal va a ser el carcinoma ductal infiltrante de mama, que casi representa el 80%. Y la otra variedad, que es el carcinoma lobulillar infiltrante, ¿ya? Pero generalmente es el carcinoma ductal infiltrante. Ahora, también es importante que en la patología, que es lo que la información que nos brinda la biopsia, nosotros determinemos qué grado histológico es. En todo lo que es oncología, va a haber un grado histológico 1, 2 y 3. El 1 es cuando la célula tumoral es muy parecida a la célula normal. El grado 2 es cuando ya se empieza a desdiferenciar y el grado 3 es cuando son totalmente opuestas. Y esto también me va a ayudar a brindar el pronóstico, ¿no? Y la agresividad del tumor. Si es un grado 1, tendrá menos agresividad y a diferencia del grado 3, ¿ya? Ahora, también es muy importante que después de la biopsia, ¿no? La biopsia que me dice que es un carcinoma ductal infiltrante, nosotros le pedimos un
un estudio adicional que es la inmunización química para definir. Cuando el talento el pronóstico, ¿no? Y la agresividad del tumor. Eso es diferenciar. Y el grado 3 es cuando son totalmente opuestos. Y esto también me va a ayudar a brindar el pronóstico, ¿no? Y la agresividad del tumor. Si es un grado 1, tendrá menos agresividad y si a diferencia del grado 3. ¿Ya? Ahora, también es muy importante que después de la biopsia, ¿no? La biopsia que me dice que es un carcinoma ductal infiltrante, nosotros le pedimos un estudio adicional que es la inmunistoquímica para definir qué subtipo de cáncer es. El cáncer de mama tenemos, no solo es uno, son distintos. Para esto, en la inmunistoquímica nos van a dar 3 marcadores. Uno, que son los receptores de estrógeno con los receptores de progesterona. 2, la expresión del HER2. Y 3, el KI67. Entonces, el KI67 va a ser la replicación con la que crece el tumor, que puede ir del 1 al 100%. Entonces, si yo tengo un tumor que tiene un 10%, el KI65. Entonces, el KI67 va a ser la replicación con la que crece el tumor, que puede ir del 1 al 100%. Entonces, si yo tengo un tumor que tiene un 10% de KI67, probablemente sea un tumor de crecimiento lento. A diferencia que si yo tengo un KI67 del 80%, eso significa que el tumor crece constantemente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los tipos, uno que es el luminal en general, 2, la que es con expresión de HER2 y 3, el basal-like o triple negativo. Entonces, doctora, ¿cómo ya sé cuál está? Luminales me va a expresar receptor estrógeno y receptores de progesterona positivo. El HER2 negativo, ¿ya? ¿Cuál es el HER2? Como su nombre lo dice, el que lo va a expresar el HER2. También puede haber lo que es mal llamado triple positivo, es decir, que se expresen los 3. Y por último tenemos el basal-like o triple negativo, que es el que no expresa nada. Ahora, dentro de los luminales, tengo el luminal A y el luminal B. ¿Cuál es la diferencia? El KI67. Si yo tengo un KI67 menos de 20, estaré hablando de luminal A. Si tengo un KI67 más de 20, murió luminal B. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para ver cuán agresivo es el tumor. Usualmente estaré hablando de luminal A. Si tengo un KI67 más de 20, murió luminal B. ¿Ya? ¿Para qué me sirve?
sirve esto? Para ver cuán agresivo es el tumor. Usualmente los luminales son menos agresivos y me responden mejor al tratamiento y son más hormonales. Entonces el tratamiento es más hormonal. Y el HER2 y el triple negativo son más agresivos. Usualmente los pacientes, uno que es el luminal en general, dos, la que es con de y el grado 3 es cuando son totalmente opuestos. Y esto también me va a ayudar a brindar un tipo de cáncer. El cáncer de mama tenemos, no solo es uno, son distintos. Para esto, en la inmunistoquímica nos van a dar tres marcadores. Uno, que son los receptores de estrógeno con los receptores de progesterona. Dos, la expresión del HER2. Y tres, el KI67. Entonces, el KI67 va a ser la replicación con la que crece el tumor, que puede ir del 1 al 100%. Entonces, si yo tengo un tumor que tiene un 10% de KI67, probablemente sea un tumor de crecimiento lento. A diferencia que si yo tengo un KI67 del 80%, eso significa que el tumor crece constantemente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los tipos. Uno que es el luminal en general. Dos, la que es con expresión de HER2. Y tres, el basal-like o triple negativo. Entonces, doctora, ¿cómo ya sé cuál está? Luminales me va a expresar receptor de estrógeno y receptores de progesterona positivo. El HER2 negativo. ¿Ya? ¿Cuál es el HER2? Como su nombre lo dice, el que lo va a expresar el HER2. También puede haber lo que es mal llamado el triple positivo, es decir, que se expresen los tres. Y por último tenemos el basal-like o triple negativo, que es el que no me expresa nada. Ahora, dentro de los luminales, tengo el luminal A y el luminal B. ¿Cuál es la diferencia? El KI67. Si yo tengo un KI67 menos de 20, estaré hablando de luminal A. Si tengo un KI67 más de 20, un luminal B. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para ver cuán agresivo es el tumor. Usualmente los luminales son menos agresivos y me responden mejor al tratamiento y son más hormonales. Entonces el tratamiento es más hormonal. Y el HER2 y el triple negativo son más agresivos. Usualmente los pacientes debutan con lesiones ya inclusive metastásicas, cerebrales, pulmonares, hepáticas. Y principalmente el triple negativo, que está asociado a la herencia genética. Usualmente los pacientes que tienen mutaciones BRCA1, BRCA2 hacen este tipo de cáncer, o las mujeres más jóvenes también principalmente hacen ese tipo de cánceres. ¿Ya? Entonces, para
Analizar en cáncer de mama, lo que quiero que ustedes entiendan, y este es lo que es un gráfico para ver cómo podemos hacer desde el diagnóstico a un paciente, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico y el estadio. En primer lugar, que viene el paciente, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son los factores de riesgo. De repente probablemente va a venir una persona mayor, gordita, que viene por una tumoración de crecimiento progresivo, ¿no? Que a veces vienen y dicen, hace 2 años que tengo esta bolita, pero ahora creció un poco más. Entonces el primer paso sería pedirle su mamografía para ver en qué bien está, ¿no? Más o menos estamos haciéndolo como caso clínico, como van a hacer sus preguntas en el examen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera indicación? Pedir una mamografía para saber qué bien es, ¿no? Si supongamos, si la mamografía te salen mamas densas, ¿qué deberían pedir? Una ecografía o una resonancia. Muy bien. En la ecografía te sale, se encuentra un nódulo de bordas irregulares, con vascularización, PIRAS 4C. ¿Qué es lo que continúa? ¿Ya? Una biopsia, muy bien. Le hacen la biopsia y en la biopsia sale pues que eso lamentablemente es un carcinoma ductal infiltrado, ¿no? Que es lo más común. Listo. Adicional a esto le voy a pedir su inmunohistoquímica para saber qué subtipo es para brindar el tratamiento. Adicional a eso ya tengo yo la evaluación clínica, veo el tumor, examino la axila, pero también dependiendo del subtipo deberé pedir exámenes de extensión, ¿no es cierto? Como en toda patología oncológica. Tomografías, principalmente tomografías de pulmón y de abdomen. Si tiene algún tipo de síntoma neurológico, por ejemplo, puede decirte, ¿no? Doctora, estoy con dolor de cabeza ocasional, entonces ahí podría pedir una resonancia cerebral, también para descartar que no tengo infiltración aquí. Y algo adicional es que en los hormonales o los luminales también es importante pedir una gammagrafía ósea. ¿Por qué? Porque ahí podría pedir una resonancia cerebral, también para descartar que no tengo infiltración aquí. Y algo adicional es que en los hormonales o los luminales también es importante pedir una gammagrafía ósea. ¿Por qué? Porque a veces estos tipos de cánceres van más a los huesos, ¿ya? Adicional es que en los hormonales o los luminales también es importante pedir una gammagrafía ósea. ¿Por qué? Porque a veces estos tipos de cánceres van más a los huesos, ¿ya? Y con eso voy a completar yo mi estadía. Y de acuerdo a este nombre y apellido que tengo, cáncer de mama derecha, luminal A, ¿no? Yo puedo brindarle un tratamiento y el tratamiento va a depender del estadio clínico. El estadio clínico va del 1 al 4, como en todos los tipos de cáncer. En los estadios tempranos, usualmente en los luminales, van a cirugía. Los estadios, así sean tempranos desde el 1C, si es HER2 o triple negativo, va a una quimioterapia neoadyuvante para tratar de mejorar la respuesta patológica al momento de la cirugía, y algunos tienen tratamientos adyuvantes. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta en cáncer de mama? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Entonces, esto es algo que van a ver todos los días. Y esa es la manera correcta en la que ustedes tienen que hacer todos los pasos, ¿no? Hasta que recién nosotros tengamos el nombre y el apellido, ahí es donde recién yo podré decirle, o te operas primero, o recibes tratamiento con quimioterapia primero, o lastimosamente tu enfermedad es metastásica y tendré otro tipo de tratamiento. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a lo que es cáncer de cuello uterino, que también es otra patología frecuente en las mujeres. Hasta hace unos 5 años en el Perú, la primera causa de cáncer en las mujeres era el cáncer de cuello uterino. Ya con de repente las medidas sanitarias que se ha hecho de diagnóstico y despistaje precoz, esto ha pasado a un segundo puesto. Entonces, como les mencioné, el cáncer de cuello uterino en incidencia es el 4º a nivel mundial. Sin embargo, es muy importante mencionar que es una enfermedad de los países con bajos y medianos recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo mostramos en lo que es la incidencia a nivel de lo que es Latinoamérica, ¿no? Si se dan cuenta dónde es más incidente, donde los países que de repente no tienen un adecuado sistema de salud, ¿no? Bolivia, Guyana, Surinam,
nosotros, mira, siendo un país más o menos desarrollado, Perú, nos encontramos arriba, ¿no? Y la mortalidad también, ¿no? Que podemos ver aquí, a nivel de Latinoamérica, nosotros nos encontramos pues en el 10º lugar de mortalidad, o sea que también es una tasa bastante importante. Y en general, como podemos ver aquí en el Perú, solo en mujeres, ¿no? Está ahí entre mama, cuello uterino, esto. Entonces, ¿cuáles serían las causas y factores de riesgo? El cáncer de cuello uterino, ¿a qué está asociado? A la infección por el virus del papiloma humano, ¿no es cierto? Es uno de los pocos cánceres que va a estar relacionado con una infección viral. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de vacunarme contra todos los tipos de cáncer, ¿se vacunarían? Sí, ¿no es cierto? Y esta es la única neoplasia que tenemos, excepción de la cual vamos a hablar después. Entonces, como les mencioné, este cáncer está asociado a la infección por este virus del papiloma humano. ¿Cómo se transmite este virus? Por medio de transmisión sexual, inclusive con uso de condón cuando hay contacto con piel. Pero ¿por qué nosotros, no todos tienen cáncer de cuello uterino por nuestro sistema autoinmune? Cuando una persona, una mujer, está con el sistema autoinmune debilitado, pues hace que te infectes y esta infección sea prolongada, lo que va a dar lugar a la formación del cáncer, ¿ya? Entonces, hay muchas variedades del virus del VPH, dentro de los cuales hay casi 11 cepas que pueden producir el cáncer del cuello uterino. Sin embargo, ¿cuáles son las más frecuentes? El 16 y la 18, que van a producir casi el 70%, si no es el 80%, de cáncer del cuello uterino. Y también tenemos variedades que no pues, son cancerosas, ¿no? Principalmente la 6 y la 11, que me van a provocar los papilomas americanos, ¿no es cierto? Entonces, como les mencioné, si nosotros tenemos nuestro sistema autoinmune adecuado, probablemente nos vamos a infectar y casi el 90% lo vamos a eliminar espontáneamente. Se va a resolver espontáneamente, ¿ya? Recordar también que la infección del virus del VPH no solamente me va a provocar cáncer de cuello uterino, sino también cáncer de ano, cáncer de orofaringe, cáncer del pene, no cáncer de lengua, eso dependiendo de las conductas sexuales que tengan las personas, ¿ya? Entonces, como les mencioné, este tipo de infección es más frecuente en las personas que son inmunosuprimidas, ¿no? Puede estar relacionada, por ejemplo, a las mujeres que pueden tener una infección por Clamidia trachomatis. Entonces va a ser de que sean más susceptibles a que este virus ingrese, ¿ya? También, como dije, sexo, la edad temprana, las mujeres que de repente empiezan relaciones sexuales mucho más tempranas también tienen más riesgo, ¿no? También puede estar asociada, como les dije, a otro tipo de enfermedades inmunosuprimidas como son el VIH. Entonces, si por ahí en infectología les preguntan cuál es el cáncer más frecuente en mujeres relacionado a su estado inmunosuprimido, pues es el cáncer del cuello uterino, ¿ya? ¿Qué más? El tabaco, el fumar, si a ustedes les gusta fumar también, el tabaco tiene muchas sustancias que no solo les va a dar lugar a producir cualquier tipo de cáncer, sino también va a debilitar su sistema autoinmune y va a hacer que ustedes sean más susceptibles a adquirir esta enfermedad. ¿Qué más? Lo que tenemos, los anticonceptivos orales. También hay estudios que dicen de que el usar anticonceptivos orales por más de 10 años también va a aumentar tu riesgo, ¿ya? Y el otro uso de sustancias, por ejemplo, como el etilestro. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la patogenia, no? O sea, ¿por qué vamos a hacer lo que es, o nos vamos a infectar por este virus, ¿no? Usualmente, como les dije, si te infectas, probablemente lo vas a eliminar espontáneamente. ¿Cuál es la causa de que puedas hacer cáncer? De que este ADN del virus del VPH puede ingresar a tu ADN de la célula del cuello uterino y pueda cambiarlo. Entonces, ¿cómo hace este virus? Este virus va a entrar primero por endocitosis y lo que va a hacer por tu sistema autoinmune debilitado es que va a llevar a las capas basales. En las capas basales se va a introducir y va a anular primero lo que son el E1 y el E2, que van a hacer que este virus se replique. Al replicarse, a su vez va a activar lo que es la proteína E6 y E7, los cuales van a bloquear a los supresores tumorales, principalmente al P53 y al RB, haciendo que esta célula que ya está alterada se multiplique, se replique
y también altere la estructura normal, ¿ya? Entonces va a alterar lo que es las células basales, cambiando su estructura, su ADN y produciendo lo que son las células neoplásicas y también haciendo que estas células eliminen o suspendan sus supresores tumorales y que proliferen sin parar, ¿ya? Entonces esta es la historia de lo que es el cáncer de cervix. Como les mencioné, el cáncer de cervix, como todos los cánceres, tiene un proceso. No es de que hoy día yo me infecto y mañana voy a hacer cáncer, sino se transforma la célula. En este caso, primero se producen displasias. Displasia leve, displasia moderada, displasia severa. Después pasamos al cáncer in situ y al final recibes el cáncer infiltrante, que es el que nosotros propiamente conocemos como el cáncer, ¿verdad? Entonces, muchas veces tú te infectas por el virus del VPH y puedes hacer una displasia. Y sin tratamiento lo puedes eliminar, lo regresionas y el cervix está normal. Inclusive desde el MIC2, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me voy a dar? O sea, para que llegue acá, ¿no? Tengo que nunca haberme hecho un Papa Nicolau, ¿no es cierto? Porque si te detectan acá, probablemente sigas controles, lo elimines, y si está acá, recibes estrategias terapéuticas, ¿ya? Entonces, esa es la historia. ¿Cuáles son los fenotipos más frecuentes que podemos encontrar? Pues el 16, el 18, el 31, el 33, el 45, el 52, el 58, ¿no? Principalmente el 16 y el 18, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Lastimosamente, cuando un paciente ya tiene síntomas, pues lastimosamente estamos hablando de una etapa avanzada. Usualmente cuando tenemos un cáncer localizado, ¿ya? Usualmente los síntomas son muy pocos, casi no hay síntomas. Pero cuando viene un paciente, ¿por qué viene? Viene por un sangrado vaginal anómalo, que no está asociado a su periodo menstrual, intermitente, ¿ya? Irregular, ¿no? Adicional a eso, después de tener relaciones sexuales también puede presentar sangrado, o inclusive durante la exploración, por ejemplo cuando nosotros colocamos el espéculo, un flujo vaginal persistente, acuoso, maloliente, seromático, que quizás no cede con el tratamiento, ¿no? Normal, convencional, un sangrado vaginal en aquellas pacientes que ya dejaron de menstruar, también es un signo de alarma, porque podría ser cuello uterino, pero también podría ser endometrio. Cuando ya está más avanzado, inclusive pueden venir con dolores pélvicos, lumbares, porque ya tenemos el tumor que está invadiendo el hueso sacro. Adicional a eso, cuando el tumor está más grande, pues va a comprimir los uréteres y ya también vienen los pacientes por molestias urinarias. No pueden orinar, tienen disuria, ¿sí? O en algunos casos anuria, y son pacientes que debutan con insuficiencia renal, justamente por esta uropatía obstructiva, por el crecimiento del tumor. ¿Qué más? También pueden venir por tenés, por estreñimiento, síntomas más que todo gastrointestinales, también por la presencia del tumor que está infiltrando ya lo que es el recto. Tenemos también dolor, ¿no? Como les mencioné, al momento de tener relaciones sexuales, ¿no? Y ya cuando tenemos más avanzada esta enfermedad, pues tenemos síntomas generales, como baja de peso, tenemos cansancio, falta de apetito, etc. ¿Ya? Entonces, como les mencioné al inicio de este tema, es que el cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres que yo puedo vacunarme para evitar. Entonces, como les mencioné al inicio de este tema, es que el cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres que yo puedo vacunarme para evitar. Se han probado múltiples vacunas por la OMS, dentro de las cuales nosotros tenemos la Gardasil, ¿ya? Actualmente tenemos la Gardasil nonavalente, ¿ya? Que se administra de manera gratuita en el MINSA entre niños y niñas de 9 a 18 años, ¿sí? En los niños y niñas menores de 14 años son solo 2 dosis, una 0 y luego las 2 meses, y en los niños y niñas de 15 a 18 años son 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, ¿ya? Y esto casi te da son solo 2 dosis, una 0 y luego niños y niñas de 9 a 18 años, ¿sí? En los niños y niñas menores de 14 años son solo 2 dosis, una 0 y luego las 2 meses, y en los niños y niñas de 15 a 18 años son 3 dosis, 0, 2 y 6 meses, ¿ya?
y esto casi te da una protección del 90 al 95%. Pregunta, doctora, yo ya empecé a tener relaciones sexuales, ¿me puedo vacunar? ¿Sí? ¿Por qué? Claro, como mencionamos, ¿no? Si hay muchos serotipos que me pueden producir cáncer uterino. Entonces, de repente, yo ya tuve relaciones y me contagié de la cepa 18, pero no me he contagiado ni de la 16, ni de la 31, ni de la 33. Entonces, la vacuna me va a ayudar a mí a protegerme de las cepas que no me contagié. ¿Y cómo me voy a hacer el control de la que sí me contagié? Con el Papá Nicolau. ¿Ya? Ahora, el diagnóstico, como primero, el screening, pues tiene que ser el Papa Nicolau. Ahorita estamos hablando de prueba molecular del PCR para BPH, que tenemos que hacernos una vez al año. ¿Cuándo empiezo yo a hacerme estos controles? Doctora, yo empecé a tener mis relaciones a los 22 años, pues se deben hacer estos screening a partir de 3 años después de haber iniciado las relaciones sexuales. ¿Ya? Cada 4 anualmente. Es lo ideal, pero como también a veces es un estudio un poco incómodo, después de 3 años de tener negativo el Papá Nicolau, el estudio molecular por BPH, puedes volvértelo a hacer a los 2 o 3 meses. ¿Ya? El diagnóstico, pues obviamente durante el anualmente. Ahora, el diagnóstico, como primero, el screening, pues tiene que ser el Papa Nicolau. Ahorita estamos hablando de prueba molecular del PCR para BPH, que tenemos que hacernos una vez al año. ¿Cuándo empiezo yo a hacerme estos controles? Doctora, yo empecé a tener mis relaciones a los 22 años, pues se deben hacer estos screening a partir de 3 años después de haber iniciado las relaciones sexuales. ¿Ya? Cada 4 anualmente. Es lo ideal, pero como también a veces es un estudio un poco incómodo, después de 3 años de tener negativo el Papá Nicolau, el estudio molecular por BPH, puedes volvértelo a hacer a los 2 o 3 meses. ¿Ya? El diagnóstico, pues obviamente durante el momento de buscar hacer lo que es introducir el espéculo, ¿no? Vamos a encontrar una lesión y por eso se hace la biopsia. Entonces ya hablamos del Papa Nicolau. Ahora también es muy importante mencionar lo que es la colposcopía, ¿no? En algunos casos es importante cuando vemos algún tipo de lesión que no nos gusta o que no es del todo normal, ¿no? La colposcopía no está indicado como rutina, como screening, sino solamente algunos pacientes. Y en la colposcopía yo voy a utilizar colorantes, ¿no? Principalmente el Lugol y el ácido acético. Ustedes también han llevado ginecología, ¿no? Bueno, cuando roten van a ver este tipo de exámenes en el cual este es el cuello uterino. Esto es lo normal, ¿no? Ven así todo rosadito, bonito, bueno, acá medio naranja. Entonces yo le aplico el Lugol y que lo tiene que teñir de negro y está todo negro. Entonces esto es normal. Pero miren, este cuello, si bien es cierto está rosadito, tiene algo que no me gusta, ¿no? No está del todo normal. Es por eso que en esta paciente, además de ser Papa Nicolau, le haré la colposcopía. Entonces, debiendo pintar así, miren lo que aparece. Entonces, acá me parece que puede tener cáncer, entonces toma la biopsia y puede salir ahí si es un carcinoma o si es más pequeña la lesión, de repente es una displasia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los factores pronósticos en estos pacientes? Y como en general en todos los tipos de cáncer, el estadio clínico. ¿Ya? Mientras más avanzado va a tener peor pronóstico, ¿no? El tamaño del tumor, la afectación de ganglios, es un tipo histológico, y también aquellos tumores que van a estar relacionados al BPH serotipo 16, se dice que tiene un mejor pronóstico. Pero en general, el tratamiento es el mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer del cuello uterino? Cuando se diagnostica en una etapa temprana, que estamos hablando que solamente está a nivel del cuello uterino, se puede operar. ¿Ya? Y esta cirugía, inclusive si se dan cuenta, este tipo de cáncer es más frecuente en mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces muchas veces todavía tienen que cuidar lo que es la necesidad de fertilidad. Entonces estas cirugías pueden inclusive sacar solamente el cuello del útero para que puedan tener hijos, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de estadio clínico 2, 3, ¿no? Ya
no es quirúrgico y el tratamiento es con radioterapia y quimioterapia concurrente a la vez. Y cuando ya estamos hablando de estadio clínico 2, 3, ¿no? Ya no es quirúrgico y el tratamiento es con radioterapia y quimioterapia concurrente a la vez. Y cuando ya estamos hablando de un estadio clínico 4, recordemos que todos los estadios clínicos 4 metastásicos encontramos lesiones a la distancia, ¿no? Pulmón, hígado, cerebro, pues lastimosamente solo es quimioterapia, ¿no? Y en algunos casos, en estadios metastásicos, ¿cuándo podría darle radioterapia? Para controlar el sangrado, porque la mayoría de pacientes pues vienen con sangrados excesivos, anemias, hemorragias, entonces cuando lastimosamente no cede con tapones vaginales, pues la radioterapia. Esta es una de las neoplasias de repente más tristes, ¿no? Y más agresivas, tanto en el diagnóstico, en la presentación de los síntomas y en el tratamiento por sí solo. Recordar que es una zona muy difícil inclusive para recibir tratamiento con radioterapia, ¿no? Que puede producir secuelas como quemaduras, infecciones, etc. Y que hay solo una manera simple en que podamos evitar, que es hacernos un papel. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda adicional? Cáncer de cuello uterino.